Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para presentar Cuadernos de la Guerra de Ramon Lluís Bande, un escritor y cineasta con el que hablaremos de estas dos vertientes que en su caso son siempre, digamos, las dos armas de cada proyecto creativo, ¿no? Quienes seguimos la obra de Bande sabemos que con cada nueva película va a haber un libro, con cada libro también una película. Y hablaremos de ello, de cómo desarrolla, digamos, cada proyecto este autor que defínese a sí mismo como un escritor que escribe con imágenes cuando filma una película y con palabras, ¿no? Cuando lo traslada negro sobre blanco, ¿no? en palabra impresa. Como seguramente todos ustedes saben, la última película de Ramon Lluís Bande, Vaca mugiendo entre ruinas, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sisión del año pasado y fue premio del público, y una historia, una película que recrea una parte de la memoria y de la historia contemporánea de Asturias que estuvo ocultada por la historiografía oficial y también por la memoria oficial, la de la vida corta pero significativa del Consejo Soberano de Asturias y León, desde el verano del 37 hasta el 21 de septiembre, cuando cae Asturias, una historia que estaba por contar y de la que sale esta película y este libro, Cuaderno de la Guerra. Quería comenzar con las palabras. Yo creo que Ramon Lluís caracterízase sobre todo porque en todos los proyectos siempre, digamos, que va con las cartas por delante, ¿no? No le gusta xugar, a enredar, digamos, a que la gente entre ahí en el laberinto y por ahí más o menos luego ellos les descubra, sino que siempre les pone sobre la mesa. Y yo creo que unas líneas iniciales con las que abre este cuaderno de la guerra, en el que hay, como ya habitual en todos los libros, una parte de las notas del diario o de los cuadernos de cineasta que lleva siempre en cada proyecto y que yo creo que son no solo sirven para comprender y explicar cada película, sino que son también una buena poética de las obras, de lo que él entiende que y el cine y esa larga búsqueda de investigación del propio lenguaje documental, ¿no? que constituye, yo creo, el armazón de todas las obras junto con la investigación acerca de esa memoria furtiada que le intenta poner, digamos, devolver a la vida o a la actividad entre nosotros en el presente. En esas líneas iniciales de este cuaderno, de estas notas, de las primeras notas de diario, empieza Ramon Lluís, pues eso, que sigue diciendo que sigue reflexionando sobre la capacidad del archivo para generar memoria. Continúa ajustando el diálogo de una colección de fotografías con una serie de testimonios escritos de la misma época, esperando que pase algo. Una idea casi mística. Quiere superar la vida independiente de las imágenes y las palabras para que juntas en contacto generen un incendio. Y el fuego es una realidad viva, creativa. Quiere que su trabajo, la distancia estética que aporta el tratamiento de los materiales preexistentes, consiga superar los límites simbólicos del monumento como espacio de homenaje y recuerdo para convertirse en un espacio en la pantalla que invita a la reflexión crítica, al aprendizaje y a la comprensión de ese pasado al que se acerca la película, la resistencia organizada de la clase obrera asturiana contra la agresión del fascismo europeo en 1937. Digamos, aquí desvela lo que digamos, y el argumento de la película, el argumento de este libro y también de la razón de ser de este llargo trabajo que puede considerarse una biología, ¿no? con el trabajo anterior, con Cantares de una revolución y con el libro Cuaderno de la Revolución. Podemos empezar, fálanos un poco de cómo enlaces un proyecto con otro y si de partida, evidentemente, estaba esta reflexión ya en un principio cuando decides abordar los dos.
Bueno, los proyectos nacieron al tiempo. Realmente lle un único proyecto que al final, eso, pues dio 2 películas distintas y 2 libros, ¿no? Porque el origen de todo estaba en el mío interés por recuperar la figura de Belarmino Tomás. Para mí era una... desconocía mucho de la su vida, pero tenía la intuición de que era un personaje muy importante en la historia del siglo XX asturiano, y la idea era somorguearme un poco na su biografía y na su vida para recuperar la su figura y la su experiencia política, ¿no? Porque me parecía muy importante recuperarla para el presente, ¿no? Como siempre. Las mías películas y los míos libros parece que falen del pasado, pero realmente lo que están ya reflexionando sobre el presente, ¿no? Entonces, que nos robaren de tal manera la figura de Belarmino Tomás y toda la su experiencia política con estos 2 fitos importantes que fueron la Revolución y el Consejo Soberano, pero muchos otros anteriores también, y tal, pues parecíame que condicionaba mucho nuestro presente político, ¿no? Entonces esto llevóme a investigar la su vida, ¿no? Entonces estaba trabajando en un guión que recogiera toda la su experiencia vital, que lle la misma case que la su experiencia política, y quiero decir que arrancaba en antes, que con los fuertes del 17 y del 19, con la experiencia de la primera mina socializada en el Estado español, la experiencia de la mina San Vicente, y bueno, llegaba la Revolución y al Consejo y tal, ¿no? Entonces estaba trabajando en ese guión, en intentar reconstruir esa vida y esa experiencia política, y pel camín surgió una colección el averarse a la Revolución del 34 al través de la música popular, ¿no? De cómo la música popular recogiere aquel momento histórico, para un proyecto que en principio ya era para la televisión del Principado de Asturias, que empecé a preparar con Nacho Vegas, y entonces en ese momento, bueno, pues fraccionóse un poco el proyecto, ¿no? Entonces dijimos, vamos a centrarnos en la experiencia revolucionaria en el 34 de Belarmino, y vamos a xuntarla con la revolución contada a través de la música popular, ¿no? De cómo los cantares de aquella época, que realmente eran cantares, la mayoría de ellos escritos por los propios revolucionarios y que contaban un poco la revolución en marcha, pues xuntar esas dos realidades, la música popular y casi el diario de la revolución de Belarmino, y eso dio una primera película que fue Cantares de una revolución, ¿no? Pero esta Vaca mugiendo entre ruinas ya se estaba escribiendo de aquella, porque, como os digo, forma parte del mismo trabajo de investigación y de somorguías en la vida de Belarmino, y entonces nada más que rematé Cantares de una revolución y tal, púnxeme a dar forma cinematográfica a esa otra parte que me parecía interesante, ¿no? Casi el momento central de la historia de Asturias, y sobremanera de la historia de la clase obrera asturiana y de las clases populares en el siglo XX, que fue el Consejo Interprovincial y después esa declaración de soberanía el 24 de agosto del 37, ¿no? Un momento que era, si de la revolución sí que más o menos la xente y un tema que la xente conoce, y más o menos las grandes cosas que hubo una revolución en el 34, todas estas cosas, y era un tema más o menos conocido, aunque no siempre bien conocido, pero sí sonaba, y parecíame que el tema del Consejo Soberano ya era un tema completamente inédito, es decir, que el mayor trabajo era axuntar todas las evidencias de ese momento histórico, tanto visuales como textuales, que demostraren la existencia de ese momento y la su importancia y las sus características, ¿no? Y intentar ordenarles, ¿no? Por primera vez. Yo creo que la mayor aportación que fae la película y que fae el libro y contar la historia del Consejo Soberano, digamos, de principio a fin, de una manera ordenada, y recuperando les sos palabras. Sería el Consejo Soberano contado por sí mismo, ¿no? A través de documentos propios del propio Consejo,
y sobremanera de textos del diario Avance, ¿no? que ya era un poco el periódico oficioso de ese gobierno soberano, ¿no? Y después, respecto a esa reflexión que lleiste, con la que inventamos el libro, realmente nació cuando empecé a trabajar en esta película en concreto, que había que encontrar la forma, ¿no? Mientras que Cantares de una revolución ya era una película que avanzaba por caminos que ya transitare, que ya era resignificar espacios, grabar cuerpos en espacios, recuperar esos textos o grabar música popular, bueno, y era encontrar el dispositivo de Cantares de una revolución, y era un poco volver sobre pasos anteriores que de alguna manera ya tal. Pero esto, mi idea para Vaca Mugindo entre ruinas, y era que la película se construyera todo con materiales preexistentes, que yo no aportara nada más que un ejercicio de montaje de todos esos materiales, ¿no? Entonces fue muy importante, a la vez que la película fue una gran reflexión sobre el papel del archivo en la reconstrucción cinematográfica de algún momento histórico, ¿no? Partía de ciertos prejuicios, todos metidos en la mi cabeza por Klaus Lassmann, de que hay que desconfiar del archivo en general, y que el archivo generalmente una imagen fetiche de un momento, una imagen sin imaginación, que no nos cuenta nada del pasado que representa, ¿no? Pues partiendo de ahí, yo soy muy lansmaniano para esto y para más cosas, creía que había otra manera de trabajar ese archivo y hacerlo significativo y hacerlo capaz de reconstruir esa historia, ¿no? La manera que me pareció más oportuna y era la de dar contexto a las imágenes con los textos que nacieron en la misma época y que un poco les explicaban o les justificaban, ¿no? Y que establecieran entre imagen y sonido una relación dialéctica que muchas veces una ilustrara a la otra, pero otras veces se separaran y propusieran cosas diferentes, lo que se siente de lo que se ve, y que así fuera construyendo significados, ¿no? Y de esa manera intentar que el archivo fuera un material capaz de activar la memoria en presente, ¿no? que ya era el objetivo final que había detrás de la película, ¿no? Entonces, esa primera nota de diario está muy bien para abrir el libro, creo, porque ya era la verdadera reflexión que había detrás de buscar el dispositivo cinematográfico necesario, ¿no? Y a través de ahí, pues eso, trabajé mucho con otros cineastas que trabajaron con archivo, con otros teóricos y filósofos y fotógrafos, mucha gente que reflexionó sobre el papel del archivo, ¿no? y de cómo activarlos en presente, ¿no? Y después hubo una reflexión, más que una frase de una directora argentina que me gusta mucho, que es Albertina Carri, que en su momento, con una película que se titula Los rubios, yo creo que revolucionó un poco la manera de tratar la memoria política en la pantalla, y que después hizo una película curtia que se titula Restos, que tiene una reflexión precisamente sobre el archivo, ¿no? sobre la utilización del archivo dentro del cine político y del cine de recuperación o de creación o de generación de memoria democrática, ¿no? Y ella hacía una pregunta al inicio de esa película, ¿no? que me sirvió un poco de base para arrancar, ¿no? que la pregunta ya era muy sencilla pero muy cabrona a la vez, ¿no? Que ya era: acumular imágenes significa resistir. Que era una pregunta que te lanza, de genera un vértigo, ¿no? y un vacío ahí, tal. Pero ella misma daba una respuesta que ya era útil para salir de ahí, ¿no? Que ya era acumular imágenes non lle resistir, pero faceles disponibles sí, o sea, volver a ponerles en circulación y volver a facer que sean peligrosas, entre comillas, que recuperen la fuerza que tuvieron en el orixe. Eso sí ya hay una resistencia, ¿no? Y entonces, en el momento que encarrilé la película con esto, ¿no? Vamos a hacer disponibles, a poner disponibles para los asturianos otra vez estas imágenes, vamos a contextualizarles con los textos que nacieron al tiempo, y muchas veces
yo creo que cumpliendo una función de cierta justicia poética, ¿no? Porque al propio Constantino Suárez Avance mandábalo a sacar fotos de todo, pero después, por la escasez de papel, muchas de esas fotografías nunca se publicaron en el periódico, ¿no? Y la película xunta de algunas imágenes con algunos de los textos que nacieron al tiempo, ¿no? Y que ya en el 37 tenían que haber estado xuntes, y que, sin embargo, ya la primera vez na película, por exemplo, ou en el libro agora, que tamén se recuperan as imágenes, que tan xuntes, ¿no? Y que establecen ese diálogo para el que nacieron, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, empezando a unir esta serie de puntos y cosas que ibas encontrando, fui haciendo un espacio de comodidad o de estar a gusto trabajando con ese archivo, ¿no? Y el resultado, evidentemente, no es digamos, un artefacto teórico, sino que hay un artefacto estético y artístico, ¿no? O sea, buscaste ensamblar todo eso, digamos, en un resultado artístico, y la prueba está en la película, con ese, digamos, donde utilices ese archivo, no solo lo faes activo, digamos, o lo pones a disposición de los espectadores, sino que a la vez, digamos, logres convertirlo en lo que ya casi es un documental, que te lo dije en su día, canónico en el sentido de eso, ¿no? De lo que decías, esa prevención ante el usar las imágenes de archivo, los narradores en off, todo eso, pero en el resultado de la película acaba funcionando todo con ese sentido al que te llevaba otras reflexiones, ¿no? Desde las imágenes de Constantino Suárez, esas series y secuencias que conservamos gracias en parte, fue yo creo la suerte que tuvo de ser un fotógrafo represaliado y olvidado, que se conservaren todas esas series, los descartes, todo eso que hace un fotoperiodista y que en otros casos pues no conservamos. En el caso de él, conservaslo y tú lo utilices eso como en el propio montaje cinematográfico, como secuencias de imágenes, ¿no? Los testimonios escritos aparecen ahí realmente en la función de las voces, esas voces de los distintos actores, desde el protagonista Belarmino Tomás, todos los consejeros del Consejo Soberano, el periodista Juan Antonio Cabezas, en fin, acaben siendo los diálogos, acabes incluso llegando ahí a eso, a establecer. Hay una parte central en el debate cuando está el Consejo Soberano, pues eso, debatiendo ya el final de lo que inminente, ¿no? Que se ve el avance del enemigo, y ese debate en el que xuntes esos retratos extraordinarios de Constantino Suárez, de cada miembro del debate, con los sus respectivos discursos, vamos, un juego que recuerda, pues repítite, no sé, ahí al juicio de Juana de Arco de Bresson, ahí con esas imágenes impactantes ahí de esos primeros planos, ¿no? de tal, o de los milicianos, esos primeros planos de milicianos que hizo Suárez y tal, y llegues a eso, a hacer lo que funcione también como con ese resultado estético, evidentemente, sin el que llegue un poco, digamos, de baldre, ¿no? El trabajo, porque para eso están pues las organizaciones políticas o los historiadores o tal, ¿no? Pero evidentemente los creadores ofrecen eso, digamos, a través de algo que funciona. En el libro recuelles, vamos, hay una parte sobre, hay que hablar también, bueno, del cuadro que inspira el título de la película, Bajamugiendo entre ruinas, de Piñole, un encargo ahí que representa muy bien esa resistencia de los últimos meses de las Asturias, ahí la vaca, el hórreo, la destrucción alrededor, y que tienen, vamos, la parte del significado simbólico en la película, ¿no? Así como el otro sería tal, pero vamos, en el libro, digamos, esas voces o esos testimonios acaben no solo reflexionándose los que aparecen en la película, sino que aquí acaben cobrando también vida propia. O sea, muchos de los protagonistas aquí acaben falando, o bien a través de declaraciones o incluso de textos apócrifos, por decir de alguna manera, ¿no? Reconstruidos desde tú, vamos, o sea, desde la investigación que faz de todo lo que fue ese proceso, lo que decían en su momento, lo que pensaban y tal, y donde queda reflejado algo que comentábamos antes ahí, que la película, claro, daba para otro camino, pero ya algo que une esos dos proyectos, el de la Revolución, el de Cuadernos de la Guerra, y también esos dos momentos históricos, ¿no? Que
que fue esa lucha unitaria, ¿no?, de la clase trabajadora asturiana, que hizo posible el que se mantuviese esa unidad con la que fue octubre del 34, se mantuviese durante la guerra en Asturias con problemas o tal, pero, por ejemplo, eso, a la figura catalizadora de Belarmino Tomás, de esa unidad. ¿Cómo ¿por qué quisiste aquí, digamos, explicitar de una manera más evidente esos testimonios apócrifos, repetimos, pero reales, de esos protagonistas que expliquen mucho de eso, de lo que pasó en ese momento? Sí, bueno, pásame una cosa con las películas, que el cine, cuando te pones cuando haces películas de este tipo, descubres de manera doliosa que el arte de la síntesis, ¿no? Que tienes que trabajar mucho los textos, y tienes que enfocar muy bien la historia que quieres contar para que no se pierda, y eso hace que pierdas detalles, ¿no? que tengas que centrar, y más en un caso como este, ¿no? Como recuperar la historia del Consello Soberano, que ya era una historia que estaba sin contar y que quería hacerlo como muy asequible, que se entendiera muy bien y que todo estuviera organizado y que no tuviera muchas aristes narrativas ni muchas fugas, para que se quedara ese momento recuperado, ¿no? Sin embargo, un libro date para explayar más, afondar más en el contexto de algunas cosas, y de ahí más riqueza a ciertos momentos, ¿no? Y también afinar más en algunas otras historias, ¿no? Falábamos antes, por ejemplo, en el libro reconstruyo una supuesta entrevista con Ambou, que ya era el principal miembro del Partido Comunista en el Consello Soberano, donde se explicita la postura del Partido Comunista de una manera clara, que en la película, y es algo que por lo que se pasa per arriba, ¿no? Como el Partido Comunista estaba en contra de la creación de soberanía desde el principio, y eso llegó a ser el momento más traumático casi en la vida del Consello, llegando casi al enfrentamiento armado rompiendo esa unidad de la que fales, ¿no? Pero sí que gustaba también aprovechar, quiero decir, el libro ya más despiadado también, ciertamente, con la historia, ¿no? También una de las partes que más me presta el libro, y la reconstrucción apócrifa también de una entrevista con Santiago Blanco, el secretario de Belarmino Tomás, que es uno de los que se fuga unos días antes de la caída de Sisión, con otros altos cargos de la administración asturiana del momento, generando un conflicto gordo, y un poco esa entrevista reconstruye esa fuga, ¿no? Esa escapada de la visión del que escapa, ¿no? Y reconstruye un poco los momentos de tensión con Belarmino Tomás en el despacho, y cómo fue esa fuga, que aparte que creo que él cuéntala muy bien en la su autobiografía, que es El inmenso placer de matar a un gendarme, creo que se titula, porque todos los textos apócrifos realmente son apócrifos porque nunca tuvieron la forma que tienen en el libro, pero el libro no pone en boca de ninguno de ellos nada que no dixeren en la vida, ¿no? Las entrevistas suelen estar construidas con materiales de las autobiografías, tanto de Ambou como de Santiago Blanco, tal, o por ejemplo reproduce como el diario de los últimos días de la guerra de Juan Antonio Cabezas, y realmente no es el su diario, pero todo está sacado de una columna de opinión que publicaba en Avance, una sección una columna que se llamaba Apuntes de Guerra, que en los últimos meses de la guerra publicaba semanalmente o cada cuando. Entonces todos los textos, refiero a apócrifos porque nunca tuvieron esa forma, y el libro utilízalos y yo intervengo los de alguna manera, pero siempre respetando lo que pensaron y lo que dijeron los dos protagonistas, ¿no? Y después lo que dices, el libro, tanto este libro como yo creo que realmente la mayor parte de la mi filmografía sobremanera de los últimos años y de los míos libros que están enlazados con las películas, en verdad lo que intenten es reescribir o recuperar la historia de la clase obrera asturiana en el siglo XX,
y sobremanera en un momento donde la unidad política de esa clase obrera, donde la unidad de comunistas, socialistas, libertarios, en este caso republicanos moderados también, etcétera, cuando la unidad de todas las organizaciones políticas de la clase obrera convirtieron Asturias en el sujeto, a la clase obrera en el sujeto político hegemónico de Asturias, y donde hubo unos largos años, en los años 30 del siglo pasado, donde la idea, dos ideas que a mí interesan mucho, que es la idea de clase y la idea de nación, se superponían, ¿no? y estaban xuntes, ¿no? donde Asturias era un país donde solo tenía cabida la clase obrera, y era un país para la clase obrera, ¿no? Gobernado para la clase obrera, sin que esto tuviera ninguna connotación nacionalista ni excluyente, sino todo lo contrario, ¿no? Y era, digamos que la soberanía del 37, la soberanía asturiana, fue una soberanía internacionalista, ¿no? La única clase, la única nación en la que creía en Belarmino Tomás y la gente del Consejo, y era la nación obrera, ¿no? Sin que esto significara que no tuvieran una gran vinculación con el país y un gran reconocimiento del territorio, ¿no? De tal manera que ya en el 34 demostraran que ellos entendían que Asturias y era podía ser un espacio donde se diere un escenario de la lucha de clases, ¿no? Aunque ellos quisieran que esa lucha fuera en todo el Estado, en toda Europa y en todo el mundo, entendían que Asturias podía ser ese territorio en el que se podía dar esa lucha, ¿no? Entonces, hay yo creo que a través de estas películas, de estos libros, reconstruye esa historia que yo creo, igual es fuerte, pero siempre digo que nos robaron realmente, ¿no? Que no dejaron que conociéramos a los dos protagonistas, los dos significados, y lo que me preocupa, y por lo que creo que es interesante recuperarla, es porque cómo explicamos no conocer esas historias, cómo explican el nuestro presente político, ¿no? Y cómo condicionaron el nuestro presente político, ¿no? El desconocimiento de una figura como Belarmino Tomás, ¿no? Eso ya ni en los libros ni en las películas a mí me gusta dar respuestas, simplemente plantean preguntas, pero yo creo que esa pregunta es importante para poder seguir pensándonos, ¿no? Que pues, hubiera sido posible la transición como se hizo en Asturias si tuviéramos en cuenta la memoria de Belarmino Tomás y del Consejo Soberano, hubiera sido posible esa transición de esa manera. Y lo que te lleva a otra pregunta, que es posible un relato un relato verdaderamente democrático de Asturias en sí, que parta de la memoria de este momento histórico y de estas personas. Esas son las preguntas que dejen un poco en el aire tanto el libro como la película. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dícenme que vos diga que voy a estar firmando ahora en la caseta de autores.